Capítulo 21. Aún no es tiempo. La tarde había empezado a teñirse de dorado cuando Lincoln y Van Egan salieron por una puerta lateral del set de grabación, alejándose del bullicio, las cámaras y, especialmente, de las risas descontroladas de las Loud más jóvenes que aún revoloteaban por el estudio como mariposas con dinamita. «Así que, este es tu plan maestro para no ser reconocido», dijo Van Egan, arqueando una ceja mientras le daba una mirada divertida de pies a cabeza. «¿Camisa hawaiana, gafas de sol y una peluca marrón de los 90? Eres como un detective retirado que resolvió un último caso en Miami». Lincoln sonrió, ajustándose torpemente las gafas mientras caminaban por una acera casi vacía. «Funcionó, ¿no?», dijo con una voz que intentaba sonar segura. Nadie me detuvo, ni un solo fan gritándome en Lincoln Dap. Ni un paparazzi. Solo tú, burlándote sin piedad, como siempre. Lo hago porque te quiero, perdedor, dijo ella, dándole un pequeño empujón con el hombro. El gesto, aunque juguetón, encendió una chispa cálida en el pecho de Lincoln. Caminaban despacio, como si el tiempo les perteneciera por un momento. La ciudad vibraba a su alrededor, autos, luces, murmullos de gente, pero todo parecía distante, amortiguado. ¿Cómo supiste que aún me gustaba este lugar?, preguntó Lincoln cuando llegaron a la entrada de un restaurante modesto pero encantador, con una terraza con faroles apagados y una decoración que parecía sacada de una película independiente. No lo sabía, respondió Ronnie, encogiéndose de hombros mientras abría la puerta. Sabía que no ha cambiado tu paladar infantil. Este sigue siendo el lugar con las mejores papas fritas y malteadas del estado. Toco madera para que no hayan quitado la triple hamburguesa del corazón roto del menú, bromeó él. Si no, siempre puedes comerte mis sobras, como en la secundaria. Ambos rieron, y por un momento, la distancia de los años no parecía tan lejana. Adentro, el restaurante estaba casi vacío. Se sentaron en una mesa del fondo, cerca de una ventana, apartados del mundo. ¿Entonces esto es una cita?, preguntó Lincoln con una media sonrisa. Ronnie lo observó con una sonrisa felina. ¿Tú qué crees, Linky? Él dudó, y antes de que pudiera responder, ella añadió. Llámalo como quieras, pero tú estás pagando. Y no me voy sin postre. Lincoln se recostó contra el respaldo de la silla, sonriendo. Había pasado tanto tiempo desde que se sintió así, cómodo, ligero, con alguien que podía mirarlo directamente sin ver la estrella, el apellido, o el peso de los errores pasados. Por ahora, solo era Lincoln. Y ella era Van Egan. El ambiente del restaurante se había vuelto acogedor, bañado por la tenue iluminación amarilla de las lámparas colgantes. El sonido suave del jazz instrumental se mezclaba con el murmullo de las pocas mesas ocupadas. Frente a frente, Lincoln y Van Egan compartían una bandeja de papas fritas con queso, como si el tiempo no hubiera pasado, pero en realidad, el tiempo se había acumulado. Y mucho. Y entonces, Ronnie jugaba con una servilleta, doblándola entre sus dedos. ¿Cuándo pensabas buscarme?, la pregunta llegó con una sonrisa suave, pero sus ojos decían otra cosa. Lincoln bajó la mirada un segundo, como si lo hubieran atrapado con una verdad que aún no estaba listo para soltar. No lo sé, confesó él, sinceramente. Creo que me daba miedo. ¿Miedo? ¿De mí? De lo que representas, respondió sin rodeos. Tú eras mi ancla. Lo que me mantenía cuerdo, con los pies en la tierra. Cuando todo se derrumbó, también me alejé de lo que me hacía bien. Pensé que, si me alejaba, podría protegerte. Ronnie se quedó en silencio, observándolo. El Lincoln que tenía delante ya no era el niño confiado de antes, ni tampoco el joven que quiso comerse el mundo. Era alguien más, roto, pero también más real. El día que te fuiste sin decir nada, empezó ella, con voz firme, me dolió. Mucho. No fue solo que te alejaras, fue la forma en que lo hiciste. Como si yo fuera solo una parte del problema. Como si no valiera la pena decirme adiós. Lincoln asintió, apretando las manos sobre la mesa. Lo sé. Y me arrepiento de eso todos los días. Ronnie respiró profundo. No quería llorar, no en una cita. No frente a él.
Pasé un tiempo enojada contigo. Luego dejé de estarlo. Pero también dejé de esperar que volvieras. Porque me prometí que no iba a ser la chica que espera por alguien que no quiere estar ahí. Lincoln tragó saliva. Te entiendo. Y no estoy aquí buscando que todo vuelva a ser como antes. Solo, me alegra que estés aquí, ahora. Que podamos hablar. Sé que no merezco la oportunidad. Ella alzó una ceja y medio sonrió. Tal vez no. Pero pediste papas con extra queso. Eso suma puntos. Ambos rieron, y el momento volvió a suavizarse. ¿Y tú? Preguntó Lincoln, tomando un sorbo de su bebida. ¿Qué fue de tu vida? Después de la secundaria, no sabía qué hacer, respondió ella. Me subí a mi moto y me largué a recorrer un poco. Dormí en parques, en la playa, en un par de bares donde me dejaron barrer para pagar la comida, hasta que un tipo me vio saltar de un poste a una azotea y me ofreció trabajo como doble de acción. No es glamoroso, pero me gusta. Puedo golpear gente y me pagan. Lincoln rió. No has cambiado tanto entonces. ¿Y tú? ¿Solo trabajo y nada más? Lincoln hizo una pausa. La respuesta era más compleja de lo que podía decir en un café. Digamos que el trabajo fue mi manera de no pensar en otras cosas. Ronnie lo observó con atención, notando cómo evitaba mirar de frente cuando decía eso. Había algo ahí. Algo que no decía. Pero decidió no presionar, aún. Lenky, no tienes que contarme todo hoy, dijo finalmente. Pero quiero conocerte de nuevo. No al actor, ni al chico que se fue, sino al que está aquí ahora. Lincoln la miró. Por primera vez en años, sintió que tal vez había esperanza. El reloj marcaba las 9:47 de la noche. El restaurante ya había comenzado a vaciarse, y Lincoln y Bonnie seguían conversando, ahora entre bromas más livianas, cómplices y llenas de esas miradas largas que no necesitan palabras. Entonces, ¿me estás diciendo que saltaste de un tercer piso porque un gato se te escapó? Preguntó Lincoln con los ojos abiertos como platos. Era un gato costoso. Se defendió Ronnie, riéndose. Lincoln le respondió entre risas. Eres un desastre. Y tú eres un anciano, replicó ella, dándole un codazo. Ese pelo blanco no se esconde ni con una peluca. Hey. Esta melena marrón fue aprobada por la industria del entretenimiento, respondió él, tocándose con orgullo la peluca que aún llevaba puesta. Ronnie lo miró un momento, luego soltó una risa más suave, más sincera. Me alegra verte reír otra vez, Linky. Lincoln bajó un poco la cabeza, como si sus emociones fueran más fáciles de controlar si no la miraba directamente. Pero su sonrisa seguía ahí, resistiendo todo lo que había llevado dentro por años. Gracias por esto, Ronnie. En serio. No sabía cuánto necesitaba esta noche hasta que ocurrió. Ella apoyó los codos en la mesa, inclinándose un poco hacia él. No te emociones mucho, solo vine por las papas con queso. Obvio, respondió Lincoln, sonriendo de lado. ¿Y qué viene después de las papas con queso? Ronnie lo miró con una ceja levantada. Luego, con una sonrisa traviesa, se levantó del asiento. Un paseo. Vamos, anciano, muévete antes de que te salgan canas en la barba. Lincoln se puso de pie, soltando una carcajada. Ya tengo canas en la barba. Solo que no se pueden ver. Ambos salieron del restaurante en medio de sus risas, caminando por las calles iluminadas con luces cálidas. El aire nocturno era fresco, y Bonnie se acercó instintivamente, rodeando su brazo con el de él. ¿Te molesta si me apoyo? Los tacones son un infierno. No es que tengas muchas opciones, respondió él, sin apartarla. La ciudad seguía viva, pero en ese rincón donde Lincoln y Ronnie caminaban, todo parecía ralentizarse. Las farolas lanzaban una luz dorada y suave sobre el asfalto húmedo, y el aire tenía ese frío agradable que invita a acercarse un poco más de lo necesario. ¿Entonces esta es tu gran idea para una cita inolvidable?, preguntó Ronnie, con una ceja arqueada mientras sus dedos jugaban con el borde de su vestido. El tono era burlón, pero sus ojos brillaban con algo más.
Una caminata sin paparazzis, sin gritos, solo tú y yo. Estoy superando todas las expectativas, respondió Lincoln, lanzándole una mirada ladeada mientras se ajustaba la peluca disimuladamente. Sí, definitivamente algo que recordaré en mi lecho de muerte, la cita con un anciano disfrazado de turista retirado. Al menos vine preparado para el clima, a diferencia de ti, dijo Lincoln, dejando que su mirada bajara apenas por un segundo a las piernas de Ronnie, expuestas bajo el vestido atrevido. Ella lo notó, por supuesto. ¿Te estás quejando?, preguntó ella, girando para que su falda baile en el aire, mientras caminaba con un vaivén deliberado. Puedo buscar algo más cómodo si prefieres. Lincoln con confianza le responde. No me quejo, solo es una crítica. Ronnie soltó una risa corta cargada de intención. Había algo en la manera en la que Lincoln la miraba que la hacía sentir como cuando eran adolescentes, pero con la ventaja de que ahora ninguno de los dos tenía la más mínima intención de esconder lo que sentían. Pasaron frente a una heladería iluminada. Ronnie se detuvo de golpe. Tengo antojo. ¿De helado o de hacerme pagar de nuevo?, preguntó él. Ambas, sonrió. Pero podemos empezar con el helado. Unos minutos después, estaban sentados en una mesa al aire libre. Ronnie lamía lentamente su cono de vainilla con lluvia de chocolate, sin apartar la vista de Lincoln, que hacía lo propio con su infame helado de menta. «Sigues pidiendo esa porquería», dijo ella. «Es eficiente». «Sabía que no me lo robarías», respondió él. «¿Crees que no lo haré?», dijo ella con mirada astuta. Se inclinó lentamente hacia él, con los ojos fijos en los suyos, y de un suave movimiento pasó la lengua por el borde del helado de Lincoln, sin pedir permiso. Luego volvió a su asiento como si nada, saboreando el sabor con una sonrisa pícara. «Sigues siendo horrible», dijo. «Pero ahora lo entiendo». Lincoln la miró un segundo, en silencio, tratando de recomponerse. Le tembló apenas el pulso. ¿Entender qué? A veces vale la pena aguantar el mal sabor si viene con una buena sensación. El silencio que siguió no fue incómodo, sino eléctrico. La tensión entre ambos ya no era solo nostalgia o amistad, era algo más. Algo contenido. Algo que quería desbordarse. «Ronnie». Ella no respondió. Solo lo miró, seria por primera vez en toda la noche. Una ráfaga de viento movió su cabello, y durante un instante, todo fue como una escena de película. «¿Sabes?», susurró, «estoy empezando a arrepentirme de no haberte buscado antes». Lincoln tragó saliva. Sus ojos se encontraron por un momento más largo de lo permitido, y de no ser por el murmullo de un auto pasando, quizá alguno se habría acercado más. Pero él desvió la mirada. No podía. No aún. Ronnie se recostó un poco hacia atrás, cruzando las piernas, aún mirándolo. La noche siguió su curso. Pero ya nada era casual. El aire entre ellos estaba lleno de una promesa que ninguno dijo en voz alta. Y entonces, sin que lo supieran aún, la despedida se acercaba. La caminata terminó frente al edificio de Ronnie. El ambiente era más íntimo que nunca. Las luces de la calle reflejaban en sus rostros, pero ninguno se atrevía a romper el silencio. «Bueno, hasta aquí llegamos», dijo Ronnie, girando sobre sus talones para encararlo. Lincoln asintió, más tenso de lo que esperaba estar. El corazón le latía rápido, y no era solo por la caminata. Ella se le quedó mirando, los labios curvándose lentamente en una sonrisa felina. «¿Y qué? ¿Vas a quedarte ahí parado como un niño bueno?». Se acercó peligrosamente, sus dedos acariciando la solapa de su camisa. «¿O vas a subir a mi departamento por un café con leche?». La forma en que lo dijo, baja, arrastrando las palabras como un secreto entre ambos, no dejaba espacio para malentendidos. La sonrisa traviesa, la mirada directa a sus labios, era un fuego contenido esperando prenderse. Lincoln sintió como se le secaba la garganta. Ella no se movió. Esperaba, lo retaba, no, deseaba que él se acercara. «No puedo», susurró él al fin. «¿De verdad no puedes, o no te atreves?», le susurró al oído, dejando un leve roce de sus labios en su mejilla.
Lincoln se apartó levemente, respirando hondo. No puedo dejarme llevar. No todavía. Ella bajó la mirada solo un segundo, como si la respuesta hubiera dolido más de lo que esperaba. Pero entonces levantó el rostro, la sonrisa ahora era una máscara rota. «¿Sabes qué? No me importa». Y sin darle tiempo a reaccionar, lo atrajo con fuerza por la camisa y lo besó. No fue un beso dulce. Fue urgente, casi desesperado. Como si en ese beso intentara romper las cadenas que Lincoln llevaba dentro. Como si su alma entera gritara: «Elige esto, elígenos a nosotros». Pero Lincoln no correspondió. Se quedó quieto. No la rechazó, pero tampoco respondió. Ronnie se separó, respirando agitadamente. Lo miró a los ojos, y ahí estaba, el brillo de la herida. No lloraba, pero sus labios temblaban por un segundo, antes de fruncirse en una expresión entre rabia y decepción. «Eres un idiota, Lincoln Ladd», susurró, y su voz tembló justo al final. Se giró con brusquedad, abriendo la puerta de su edificio sin mirar atrás. Y esta vez, fue ella quien lo dejó parado en la acera, solo con su silencio. La noche había caído del todo. La brisa acariciaba las calles como un suspiro cansado, arrastrando hojas secas y murmullos apagados de la ciudad que nunca duerme. Lincoln no se movió de inmediato. Siguió allí, frente al edificio, con el corazón latiendo despacio, dolorosamente despacio. Su mirada estaba clavada en la puerta por la que Ronnie había desaparecido minutos antes, como si aún pudiera aparecer otra vez y decirle que todo era una broma, que no se fuera. Pero no lo hizo. Suspiró, bajando la cabeza. Sus pasos empezaron a sonar contra la acera, lentos, pesados. No eran los pasos de alguien que huye, sino los de alguien que carga con una decisión. Una que duele. Lincoln caminaba solo por la acera, con las manos en los bolsillos y el corazón pesado. No miró atrás. No podía. La propuesta de Ronnie aún ardía en su mente y en sus labios. Pero no. No ahora. No mientras aún hay heridas abiertas, lazos rotos, promesas por cumplir. Desde la ventana del edificio, oculta entre la cortina, Ronnie lo observaba alejarse. Su expresión era difícil de leer, entre decepción y tristeza. Su mano, aún tibia por aquel tibio sentimiento en su ser. Y mientras Lincoln se perdía entre las luces de la ciudad, solo una idea resonaba en su pecho. No puede permitirme un presente, hasta haber arreglado mi pasado. Fin del capítulo 21.